Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente, dándole la gracia a Dios, como cada sábado, por la oportunidad que nos permite estar acá nuevamente para seguir con el estudio que hemos estado llevando a cabo. Y como de costumbre, antes de iniciar con el tema de hoy, me gustaría, hermano, que pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Dios sea nuestra guía, nuestra luz en este estudio que hemos estado llevando ya hace unos 5 sábados aproximadamente. Así que lo que puedan ir de rodillas, vamos ahí para orar. Amante Dios, Santo Padre, gracias, mi Dios, porque sigues estando con Dios. Gracias, Padre, porque sigues permitiendo que tu sol salga para todos, sin distinción alguna de personas. Gracias por ese sacrificio en la cruz, que lo hiciste para que todo aquel que crea en ese sacrificio, en esa sangre preciosa, pueda alcanzar misericordia y la salvación en Cristo Jesús. Que estamos, Señor, mis hermanos y yo, pidiendo que perdone nuestros pecados. Señor, sabemos que somos débiles y que fallamos, pero ahora acudimos al trono de tu gracia para que nos cubra con tu justicia, con ese manto, Padre amado, que sean nuestras vestiduras quitadas, que nos cubra, Señor, con esa luz que viene de ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, por las personas que están escuchando los temas, esté con ellos, siga tocando sus corazones, siga despertándonos, Señor, a nosotros, que también lo necesitamos, para seguir siendo esa luz al mundo, como nos dijiste que somos cada uno de nosotros. Palabra, Señor, sea nuestra guía y acompáñanos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y dirígenos. Por amor a Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios del cielo. Amén, mi Dios. Amén. Seguimos con la continuación del capítulo 2, el enemigo desenmascarado. El capítulo 2 lleva por título El Frente Iluminado, Illuminati, Judío. Ya vimos el sábado pasado, mostramos unos videos, imágenes, ¿verdad? Vimos cómo la obra del enemigo está siendo llevada a cabo dentro de la sociedad, y no solamente dentro del mundo secular, sino también dentro de la iglesia. Con su orden, los jesuitas, trabajando dentro de las iglesias, infiltrándolas, cambiando la doctrina, las enseñanzas, y con los Illuminatis y las demás órdenes y grupos que ya hemos mencionado, trabajando en el mundo secular. Llámese la política, llámese los medios, la música, todo lo que hemos estado mostrando. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Hoy vamos a tener mucha lectura. No vamos a mostrar imágenes ni video hoy. Vamos a leer mucho para ver si avanzamos con el libro que estamos estudiando. Marcos capítulo 4, versículo 21 nos dice: También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Se pone la luz debajo de la mesa? No. ¿O debajo de la cama? No. ¿No es para ponerla en el candelero? Versículo 22. Porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces ya vimos el sábado pasado quién es esa luz. Es Cristo Jesús, la luz mayor, pero también nos dice en su palabra que nosotros somos luz del mundo. Entonces, hicimos énfasis también el himno, ¿verdad? Que en presencia está el de Cristo, para adquirir de él esa luz, ese manto, como lo adquirió Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. Y recordamos que el enemigo, como tomó el sol, lo tomó como un objeto de adoración y lo vertió todo para que las personas ahora adoraran ese astro que Dios creó, símbolo también de Cristo primeramente. Y ahora vemos que como levantó su apóstol, fundador de
jesuita fundador de los Illuminatis, Adam Weishaupt, le dio ese nombre de los Illuminati. Habiendo una falsa luz, vemos como el enemigo siempre llevándole la contraria a Dios. Antes de continuar con la lectura del capítulo que vamos a ver, quiero seguir mostrando acá una información de lo que los protestantes, de esos reformadores, que creían acerca del anticristo. ¿Por qué quiero hacer mención a esta? Como ya leímos, somos puestos para hacer luz. Y el mundo hoy en día se encuentra en oscuridad. Y más, eso es uno de los temas en el cual el mundo cristiano se halla en mayor oscuridad. ¿Por qué razón? Porque creen que el anticristo vendrá en el futuro. Es un anticristo que aún no ha venido. Pero vamos a ver lo que podemos aprender de acá. Thomas Cranmer, del 1489 al 1556, fíjense la misma fecha prácticamente para cuando surgió la reforma protestante y la contrarreforma. Escuchemos lo que nos dice. Era un arzobispo anglicano y mártir. Vinculaba las profecías de Daniel y Apocalipsis directamente con Roma. Te pregunto, el libro de Apocalipsis y Daniel nos muestran claramente el papel de Roma allí, ¿sí o no? Recordemos que el rey Nabucodonosor, rey de esta nación muy poderosa en su entonces, la mayor potencia del mundo, podríamos decir, rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía inquietud por saber lo que iba a pasar en el futuro. Y el Señor en su misericordia le mostró los reinos, las potencias que iban a estar gobernando hasta que Cristo venga. Y el Señor le mostró una estatua. Ya sabemos que la estatua, la cabeza era de oro, representada al imperio de Babilonia. Pero luego nos decía la profecía que ese imperio iba a ser cambiado por otro imperio, por los medos y los persas, que luego representaban la parte del pecho y los brazos, un símbolo de plata, un metal de plata. Luego seguido por el imperio griego, representado por el metal bronce, que era la parte de acá de pectoral. Y el último metal que vemos es el hierro, que abarca desde las dos piernas hasta los dedos de los pies, con un nuevo material que es el barro. Y sabemos que entonces se puede ir a la historia y confirmar todo lo que estamos diciendo, que el imperio que derribó a Grecia fue el imperio romano. Pero vemos que luego en la parte de los dedos de los pies seguía el hierro, pero ahora mezclado con el barro. Y sabemos que el barro es un símbolo de la iglesia. O sea, ya, como dice acá este arzobispo, ya la profecía de Daniel, ya Dios nos había anunciado quién iba a estar gobernando hasta el tiempo del fin. Y vemos que iba a ser un poder político y religioso. Ya hemos mencionado bastantes veces acá que el Papa no es solamente el líder de la Iglesia Católica, sino también es el líder político, porque también es un político, es un gobernante. Por eso vemos que todos los líderes van allí y los reciben también cuando él va a visitar a sus países, como reciben a los presidentes. Y entonces en Apocalipsis también vemos que, haciendo referencia a las bestias allí, que también se le mostró a Daniel, lo mismo que se le mostró a Nabucodonosor, pero ahora se le mostró a Daniel con el símbolo de bestias, representando a Babilonia, el león. Luego a Medos Persia, representado por un oso. Luego Grecia, representado por un leopardo. Y luego Roma, dice que era una bestia espantosa, que tenía 10 cuernos. Y sabemos que esos 10 cuernos representan lo mismo que los 10 dedos de la estatua. ¿Qué representan esos 10 dedos? La división, cuando Roma se dividió en 10 tribus bárbaras, que luego es lo que hoy día conocemos como Europa. Pero sigue estando Roma al control. Los símbolos son diferentes, pero prácticamente no hace referencia a lo mismo. Entonces vemos que lo que dice este arzobispo acá está en lo correcto, porque la palabra ya lo había anunciado. Entonces nos sigue diciendo, de lo cual se sigue que Roma es el asiento del anticristo. Y el Papa es el mismo anticristo. Escuchemos ya lo que él decía. ¿De dónde decía? ¿Por qué razón decía eso él? Por lo que ya mencioné. Por lo que decía la palabra en Daniel y Apocalipsis. No era que él se lo inventó porque sí. Sigue diciendo.
podría probarlo con muchas otras escrituras, escritores antiguos y razones sólidas, nos dice este arzobispo. Sigamos viendo. Escuchemos lo que dijo Martín Lutero, 1483 a 1546. Dice: nosotros aquí estamos convencidos de que el papado es el asiento del verdadero y real anticristo. Nada más que el reino de Babilonia y del mismo anticristo. Porque ¿quién es el hombre de pecado e hijo de perdición, sino aquel que por su enseñanza y ordenanzas aumenta el pecado y la perdición de las almas en la iglesia, mientras que se sienta en la iglesia como si fuera Dios? Todas estas condiciones han sido cumplidas por la tiranía papal durante muchos siglos. Y recordemos que Martín Lutero era católico. Juan Nos, del 1505 al 1572, nos dice: Nos, reformador escocés, veía en la iglesia romana una sinagoga de Satanás, con el Papa como su cabeza anticrística, nos dice. Sí, para decirlo en palabras claras, no sea que nos sometamos a Satanás pensando que nos sometemos a Jesucristo. Porque en cuanto a tu iglesia romana, tal como está ahora corrompida, y la autoridad de ella, en la que se basa la esperanza de tu victoria, no dudo que sea la sinagoga de Satanás, y su cabeza, la llamada el Papa. Sea ese hombre de pecado de quien habla el apóstol. Entonces, seguimos viendo que estos hombres, estos reformadores, ya tenían la cosa bien clara. Pero ¿qué pasó en el mundo cristiano? Que ahora no se reconoce al sistema papal como el anticristo. Y recuerden esa palabra, sistema. ¿Por qué es un sistema? Si muere uno, viene otro. ¿Realmente conoce todo el católico esto? No. Ellos no conocen esto. Juan Calvino, de 1509 a 1564, nos dice: él argumentaba que el papado cumplía las profecías paulinas del anticristo al exaltarse por encima de Dios y corromper la doctrina cristiana. Aunque se admita que Roma fue una vez la madre de todas las iglesias, como ella se hace llamar, sin embargo, desde el momento en que comenzó a ser el asiento del anticristo, dejó de ser lo que era antes. Algunas personas nos consideran demasiado severos y censurables cuando llamamos al pontífice romano anticristo. Pero quienes piensan así no consideran que traen la misma acusación de la presunción contra el mismo Pablo, a quien seguimos hablando y cuyo lenguaje adoptamos. Dice: mostraré brevemente que las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2 no admiten ninguna otra interpretación que la que se aplica al papado. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Para que veamos acá lo que acabamos de leer. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, porque no vendrá Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de que viniera Cristo debería de haber apostasía. ¿Estamos viendo apostasía hoy día en el mundo cristiano? Claro que sí. Y se manifieste el hombre de pecado. Ok, primero apostasía y luego se manifiesta el hombre de pecado. El hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hay alguna otra persona en el mundo que cumpla toda la característica que hemos visto?
Y eso si le añadimos los 1260 años de persecución y todas las demás cosas que se nos da también en Daniel, más detalle, todos calzan con el mismo sistema. ¿Han escuchado hablar sobre el futurismo? Sí. ¿Hemos escuchado hablar, verdad? Voy a detallar lo que es el futurismo para que entendamos un poco de lo que estamos mostrando acá. El futurismo bíblico fue propuesto por el jesuita. Ya de antemano miren que aparece acá. Parece un jesuita. Fue propuesto por el jesuita español Francisco Rivera en el siglo XVI. Exactamente en el siglo cuando comenzó la Reforma. ¿Casualidad? No, recordemos eso. Los jesuitas fueron levantados para hacer la contrarreforma, para aplastar, para apagar esa luz que se había levantado con los protestantes. Sigue diciendo, y se le atribuye la invención de esta interpretación del Apocalipsis. Dice, su objeto era contrarrestar la identificación protestante del papado como el anticristo, ubicando los eventos profetizados en el futuro contexto y origen. Entonces, vemos acá por qué razón se levanta este hombre. Como los protestantes, como los reformadores, estaban haciendo hincapié de que el Papa era el anticristo. Se levanta este hombre y dice, no, hay que cambiar esto. ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo un daño a la iglesia. Muchas personas se van a seguir apartando. Nos dice, Francisco Rivera, del 1537 a 1591, revivió y desarrolló la interpretación futurista en su intento por impulsar la contrarreforma católica. En aquel entonces, muchos protestantes, como ya vimos, identificaban al anticristo con el Papa, lo que generó una gran incomodidad en la Iglesia Católica. La tesis futurista de Rivera buscaba reubicar al anticristo como una figura individual que aparecería en el futuro, en el periodo previo a la segunda venida de Jesucristo. ¿Entendemos ahora un poquito mejor? ¿Cuál es la influencia que está reinando dentro de las iglesias mayormente evangélicas? Es la influencia jesuita de este hombre. Vamos a mover el anticristo hasta el futuro, porque si siguen sabiendo que el anticristo es, la palabra lo desenmascara, que es el Papa, ¿qué iba a pasar con esos católicos, con esos fieles? Se iban a apartar ya, como pasó con estos reformadores. Otra palabra también que va de la mano es el dispensacionalismo. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Se sistematizó y popularizó a mediados del siglo XVIII, con figuras clave como John Nelson Darby. Se extendió ampliamente en Estados Unidos, gracias a evangelistas, conferencias bíblicas e institutos bíblicos, y fueron promovidos por la Biblia de referencia Scofield. Esta Biblia, con comentarios de este hombre Scofield, le da más fuerza a esa doctrina, que mayormente la Biblia que ellos usan, porque ahí es donde ellos hablan de esto y ponen al anticristo hacia el futuro. Y vamos a ver también qué más dice ese comentario en esa Biblia. Dice, es una perspectiva común en el evangelicalismo, especialmente en iglesias no denominacionales, bautistas, pentecostales y carismáticas. Nos dice, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica que divide la historia de la salvación en diferentes dispensaciones o periodos de tiempo en los que Dios administra su plan de manera distintas. O sea, prácticamente Dios tiene dos planes. Vamos a ver ahora. Sus dos principios claves son la interpretación literal de las Escrituras y la distinción clara entre Israel y la Iglesia, considerando que las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento son para esa nación específica en el futuro. O sea, prácticamente que Dios tiene un plan para la iglesia de Israel, los judíos, y tiene otro plan para la iglesia gentil. O sea, que Dios tiene dos planes. No es como nos dice la palabra, que dice que Dios de ambos pueblos, ya estudiamos eso, soy yo un israelita, de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno, hizo un solo. Pero vemos que esta influencia de estos hombres ha entrado dentro del cristianismo y por eso hay millones de personas que siguen creyendo
en esto. Por eso tú lo ves que manda mucho dinero hacia Israel para construir el templo, cómo lo apoyan y como todo es como una idolatría con el pueblo de Israel. Y tristemente, si el pueblo de Israel no se convierte y no acepta a Cristo Jesús como su Salvador, tristemente ellos no van a aceptarlo. Porque dice la palabra que solamente a través de Cristo es que podemos llegar al Padre. Nos sigue diciendo, Israel y la iglesia son distintos. Se argumenta que Dios tiene un propósito distinto para la nación de Israel, separado del propósito de la iglesia, que se considera compuesta por judíos y gentiles. Se creen que las promesas hechas a Abraham y a David y a la nación de Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literalmente para esa nación en el futuro, incluyendo un reino milenial. Entonces ya vemos cómo Roma no se quedó tranquilo, cómo siguió haciéndole frente a la reforma protestante. Entonces ahora entendemos por qué razón tanto apoyo para Israel, tanto apoyo para tantos piensan, nos vamos en el rapto, yo no voy a estar en la gran tribulación, porque no vamos a estar acá cuando el anticristo se manifieste. Pero ya la palabra nos dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que antes de que Cristo venga tiene que haber apostasía y luego se manifiesta el hombre de pecado. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la lectura donde nos quedamos en el libro. La última parte que leí es la parte donde el escritor nos dice que los Rothschild, esta familia judía, llevan el título de los guardianes del tesoro del Vaticano. O sea, esa es la familia que el Vaticano ha usado de testaferro para esconder su riqueza. Nos dice, con el poder financiero de los Rothschild apoyando a los Illuminatis, los jesuitas y la Iglesia Católica tienen una cobertura casi perfecta para esconder sus operaciones de la vista del público. Cuando los investigadores tratan de buscarle las raíces a ciertos eventos, los Illuminatis constituyen un escudo perfecto para el escondite de los jesuitas. Qué interesante. Y tras el cual los investigadores no pueden penetrar. Las implicaciones de estos son enormes. Aquí consideraremos brevemente 2 elementos, pero los veremos en mayor profundidad en capítulos posteriores. Nos dice que en el libro de Desen Inso Isloveri muestra que había planes para 2 guerras mundiales e inclusive para una tercera guerra mundial. ¿Sabían este dato? Sí sabíamos que pasaron 2 guerras mundiales, pero que viene una tercera también. ¿Y quién la provocó? Ellos los jesuitas. Dice, este plan fue bosquejado detalladamente por Albert Pike, el soberano gran comandante de los antiguos y aceptados ritos escoceses, la francmasonería, el máximo iluminado en Estados Unidos. En una carta a Giuseppe Mazzini, fechada el 15 de agosto de 1871, con el conocimiento que tenemos acerca de los iluminados, Albert Pike hablaba como uno que entendía el plan de los jesuitas, él hablando, dice, para un dominio mundial, para colocar todo de nuevo en las manos del Papa. O sea, todas esas guerras que se provocaron fue con un propósito, para poner todo nuevamente en las manos del Papa. Dice, Pike manifestó que la Primera Guerra Mundial, escuchen, debía ser fomentada con el fin de destruir a la Rusia zarista y poner ese vasto territorio bajo el control directo de agentes de los Illuminatis. Rusia entonces sería usada como marioneta para adelantar las metas de los Illuminatis a escala mundial. En otras palabras, los jesuitas adquirieron el control de Rusia casi al final de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial debía ser fomentada por medio de la manipulación de las diferencias que existían entre los nacionalistas alemanes y los políticos sionistas. ¿Quiénes son los políticos sionistas? Son todos aquellos políticos que están a favor del Estado de Israel.
Esto debía resultar en una expansión de la influencia rusa y el establecimiento del Estado de Israel en Palestina. Nos sigue diciendo, en ambos casos, los planes de Pike para las guerras mundiales se han llevado a cabo con precisión. Estos planes existían de 40 a 60 años antes que se llevaran a cabo las guerras. ¿Cuánto tiempo antes? De 40 a 60 años ya ellos tenían sus planes hechos. O sea que todo lo que estamos viendo hoy día, la pandemia que vivimos, ¿creemos que fue planeada de un día? ¿De la noche a la mañana? No. Ellos planifican sus cosas con mucho tiempo de anticipación. Nos sigue diciendo, la Tercera Guerra Mundial fue planeada para resultar de las diferencias agitadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas y los árabes. La Tercera Guerra Mundial, ¿por dónde viene? ¿Quién está en guerra hoy día? Bueno, supuestamente hoy día hay un poquito de paz. Los sionistas, Israel y los árabes. Siempre han estado en guerra. No sé si escucharon una declaración que hizo el Papa Francisco que dijo que ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial, pero por pedazos. Prácticamente lo mismo que estamos leyendo acá. ¿Por qué razón él dijo eso? Que estamos en una tercera Guerra Mundial por pedazos. Porque ya saben los planes. Saben los planes. Y el conflicto estaba planeado para expandirse a escala mundial. O sea que solamente no iba a haber guerra entre los sionistas y los árabes. La guerra se iba a expandir a escala mundial. Pike muestra en esa cita que los jesuitas están planeando una tercera guerra mundial entre los sionistas y los árabes. Los sionistas son aquellos que son pro-Israel, por ejemplo, como los Estados Unidos y Gran Bretaña. La llamada guerra contra el terrorismo es la parte de la preparación para esa guerra usando a árabes como Al-Qaeda, Saddam Hussein de Irak y otros contra los sionistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Qué les parece? Vuelvo y repito esta parte. Los sionistas son aquellos que son pro-Israel, como los Estados Unidos y Gran Bretaña. La llamada guerra contra el terrorismo, ¿qué pasó en el 2001 acá? Con las Torres Gemelas. ¿Y a quién se le hizo frente los Estados Unidos? ¿Contra qué país tomó represalia? Oh, los árabes, ¿verdad? Casualidad. Claro lo que estamos leyendo. Vemos acá un país que es pro-Israel haciendo guerra contra los árabes. Sí, Rafa. Si no recuerdo, creo que fue, a ver si está por acá, para el 2006 aproximadamente. 2006. El 2006. Nos sigue diciendo, los jesuitas están agitando. Perdón. En 2006. Quiere decir que con anticipación ya hablaba de Saddam Hussein. Sí, porque lo que está mostrando acá es cómo los jesuitas iban a llevar a cabo una tercera guerra mundial, entre quienes la iban a llevar a cabo. Te digo, están diciendo el futuro antes que suceda, sí, exacto. Nos sigue diciendo, los jesuitas están agitando este conflicto mediante sus mentiras y engaños, tales como el falso alegato que Saddam Hussein estaba almacenando armas para destrucción masiva. Esta mentira fue simplemente una táctica para convencer al pueblo estadounidense que no teníamos otra opción que invadir a Irak. Como se mostrará más adelante, George Bush está trabajando estrechamente con los jesuitas. Wow. Para llevar a cabo sus políticas al pie de la letra. El conflicto actual fue planeado hace más de 130 años atrás. O sea, que esto no fue que salió de la noche a la mañana. La conexión Illuminati jesuita también nos impacta de otra manera. En el libro de Fritz Springmeier, Blue Lies of the Illuminati,
leemos que los dos presidentes Bush fueron miembros de la orden de Skull and Bones, calaveras y huesos. Sabemos que estos presidentes también formaban parte de todo esto. ¿No? Nos sigue diciendo, la orden de calaveras y huesos es un punto de entrada a los Illuminati. La orden calaveras y huesos es un punto de entrada a los Illuminati. Se le hace aparecer tan sola como una fraternidad exclusiva, pero en realidad un miembro de la orden de calaveras y huesos es también un miembro Illuminati. Hemos visto, por lo tanto, que los dos presidentes Bush son también miembros de la orden de los jesuitas y están ejecutando sus deseos. Springer también señala que la familia Bush ha estado enlazada con la familia Harriman desde 1920. Los Harriman han estado íntimamente conectados con la orden Calaveras y Huesos de los Illuminati y jesuitas por décadas. Es extremadamente inquietante darse cuenta que la orden jesuita controla al presidente de los Estados Unidos de América. Es interesante, inquietante, darse cuenta que la orden de los jesuitas controla al presidente de los Estados Unidos de América. Como ya mencionamos anteriormente, la Suprema Corte de este país está constituida por 9 jueces y 6 de ellos son católicos. Por ejemplo, Bill Clinton, la familia Clinton y los Bush son miembros del Club Bilderberg. Sí, prácticamente todos forman parte de lo mismo. Nos sigue diciendo, es igualmente inquietante pensar que esta gran nación protestante está bajo el control de un hombre que voluntariamente está llevando a cabo los dictados de una orden cuyo manifiesto objetivo es la destrucción de cada principio protestante por los cuales este país representa. Qué interesante. Si se le permite, este presidente rompería la Constitución. Está aprobando leyes como USA Patriot, Ley Patriota de Estados Unidos, y el Homeland Security, el Acta de Seguridad Doméstica, que ignoran totalmente las restricciones sobre dichas leyes en la Constitución. Y ya recordemos cómo se está atacando la enmienda Johnson. ¿De dónde viene esto? Ese ataque a la enmienda Johnson. Ya lo estamos viendo. De los jesuitas. ¿Por qué? Ellos no quieren separación de iglesia y el Estado. A este presidente se le ha dicho que se involucre en guerra en el Medio Oriente. Él lo ha hecho a sabiendas de que muchas vidas de jóvenes estadounidenses se perderán. Esto no es otra cosa sino un deliberado acto de traición. ¿Cuándo despertarán los estadounidenses y verán lo que se le está haciendo? Ahora examinemos el alegato de que los judíos son en realidad los malos que están detrás del escenario manipulando el mundo. La propaganda de los medios de comunicación trata desesperadamente de condenar a los judíos como los verdaderos instigadores de los problemas que hay en el mundo. Nos dice la creencia judía de que Cristo vendrá un día para gobernar al mundo, le causa escozor al Vaticano. El Vaticano cree que si se puede fomentar un odio hacia los judíos como el que se vio en la Alemania de Hitler, entonces los judíos serán implacablemente eliminados. El Vaticano cree que si se mataran a todos los judíos, Cristo no vendrá. Y el blanco del Vaticano de gobernar al mundo permanecería intacto. Abraham Manhattan lo dice de esta manera. Es importante, aunque pueda parecer difícil, que algunos reconozcan la naturaleza religiosa de la configuración política comunista, sionista, católica. Aunque deliberadamente silenciosa en los pronunciamientos públicos, detrás del estandarte sionista se encuentra la antigua esperanza mesiánica por el establecimiento de una teocracia global. Según ha sido profetizado por todos los videntes y profetas de Sión, debía ser una teocracia donde Jehová, no Cristo, sería el rey.
El espectro de la creación de dicha teocracia ha frecuentado las cámaras internas de la Iglesia Católica desde su mismo comienzo y aún sigue siendo un temor dominante. A los ojos del Vaticano, por lo tanto, las ansias milenarias por una teocracia global hebrea representan una amenaza mortal a las enseñanzas escatológicas de la Iglesia Católica. Cuando se traduce en términos políticos concretos, tal punto de vista representa no solo rivalidad, sino enemistad implacable. Seguimos viendo cómo este hombre, yo creo que este hombre realmente fue usado por Dios. Porque otra cosa también, tener el valor de publicar todo esto que vemos acá. Otra cosa también, toda esta información que vemos acá es pública también. No es algo que está, esto es público. Pero volvamos a hacer referencia. Jesús nos dijo, somos la luz del mundo. Y si el mundo está en tiniebla, nos toca a nosotros servir de luz. ¿Cuántas personas desconocen de esto? Y muchas personas inocentemente están apoyando y están a favor de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen todo esto. Dice, ¿por qué los jesuitas usarían a su enemigo implacable, los judíos, para adelantar sus planes para un dominio mundial? Los jesuitas nunca hacen algo públicamente donde puedan ser descubiertos. Claro. Si son reconocidos como los culpables, serán acusados y sufrirán las consecuencias. Pero si pueden usar a otra persona como causante de los problemas del mundo, especialmente un enemigo al que pueden destruir durante el proceso, entonces habrán logrado simultáneamente dos de sus objetivos. Prácticamente estarían matando dos pájaros de un solo tiro. Ellos se encubren y también destruyen a su enemigo. El pueblo judío constituye el chivo expiatorio perfecto, ya que los Rothschild son agentes jesuitas operando bajo una cobertura judía. Usándolos para formar los Illuminati en 1776, efectivamente lanza la carga de esta conspiración sobre los judíos. Los Rothschild ciertamente no son los únicos agentes jesuitas que operaban bajo una fachada judía. La siguiente fuente indica que Adam y los Rothschild eran los cerebros intelectuales, así como los financistas, tras la Revolución Francesa. Bajo el nombre de ellos que está el Banco de Reserva Mundial. De los Rothschild, que es el banco de los jesuitas, el Banco de Reserva. El Banco de Reserva, sí, el Banco de Reserva lo controlan los jesuitas. Yeah. Los libros de historia nos dirán que la Revolución Francesa primero se inició en 1877 o 1789, dependiendo del libro que se lea. Sin embargo, en realidad fue planeada por el Dr. Adam y la Casa Rothschild casi 20 años antes de que iniciara la revolución. Porque el propósito principal del libro de Barruel es mostrar que no solo los Illuminatis y la gran masonería de Oriente contribuyeron grandemente a la Revolución Francesa, sino que 3 años después de esa primera explosión seguían tan activos como siempre. Los jesuitas de manera constante se han involucrado tanto en las intrigas de las cortes y los gobiernos que deben, en justicia, ser reprochados por su búsqueda de dominio mundial. Le ha costado la vida a reyes, no en el caldazo, sino por el asesinato, y de igual manera por doloroso como la sociedad de los Illuminati. Fueron los primeros entre la muchedumbre en todos los eventos quienes aplaudieron las escenas de muerte en París. Los jesuitas y los Rothschild lograron culpar por la Revolución Francesa a su organización fachada, los Illuminati. Los ideales comunistas que surgieron de los resguardos de Paraguay y que fueron exaltados en Francia, tuvieron su fruición, o sea, su gozo, en los escritos de Karl Marx. Hermanos, hemos escuchado hablar
Eso de la Revolución Francesa, para nosotros es bien conocido porque lo conocemos muy bien. Hemos escuchado hablar Primera y Segunda Guerra. Tantas pandemias, no desde ahora, esta no ha sido la primera. Todo ha sido manipulado por ellos, por un propósito. Hacerle frente a la contrarreforma y que todo el poder vuelva a la cabeza. Todo. Te pregunto, la Agenda 2030, ¿será ese el propósito? ¿Qué creen? Fue lo primero que vimos. Sin duda. Los ideales que Lenin desarrolló fueron tomados directamente del Manifiesto Comunista de Karl Marx, y las ideas encontradas en el Manifiesto Comunista provenían directamente de los escritos del Dr. Adam, quien recibía sus órdenes de la casa de los Rothschild. Karl Marx fue contratado por un grupo misterioso, quienes se hacían llamar la Liga de los Hombres Justos, para escribir el Manifiesto Comunista como una carnada demagógica que fuera atrayente para el populacho. Un hecho real es que el Manifiesto Comunista estaba en circulación durante muchos años antes de que el nombre de Karl Marx fuera lo suficientemente conocido para establecer su autoría por este revolucionario manual. Todo cuanto hizo Karl Marx fue actualizar y codificar los mismos planes de Adam, el fundador de los Illuminati, y es ampliamente reconocido por serios eruditos de esta materia que la Liga de los Hombres Justos fue tan solo una extensión de los Illuminati. ¿Qué les parece? Ya nos queda una página y media y aquí terminamos. Y yo sé que sí, es mucha información, es bastante dato. Por eso es bueno que podamos ver nuevamente lo que puedan, después de la transmisión, puedan ir a ver detenidamente el tema para que puedan entender un poquito más despacio lo que estamos mostrando acá. Nos sigue diciendo, Karl Marx, el padre del comunismo moderno, fue privadamente instruido por jesuitas. El gran salón de la lectura del Museo Británico, mientras escribía el Manifiesto Comunista basado sobre las 10 máximas o palancas que la orden había perfeccionado en sus resguardos de Paraguay. Un judío fue escogido para esta tarea, porque la orden anticipaba culpar a la raza judía de todos los males de su inquisición comunista. O sea, todo lo que ellos hicieron, tenían que echarle la culpa a los judíos. Adam y la familia Rothschild crearon los Illuminatis. Luego, tanto Adam como los Rothschild unieron sus esfuerzos para fomentar la Revolución Francesa y las raíces del comunismo. Después los jesuitas usaron a Karl Marx para escribir el Manifiesto Comunista, el cual codificaba los planes de los Illuminatis. Las enseñanzas de Marx entonces fueron pasadas a Lenin, Stalin y Trotsky. Los financistas de todos estos hombres eran los Rothschild o agentes de los Rothschild, tales como Paul Warburg, el primer director del Banco de Reserva. ¿Escucha ahí, Rafa? Paul Warburg, el primer director del Banco de Reserva Federal, Jacob Schiff y Armand Hammer. Cada uno de estos hombres, siendo jesuitas, eran judíos y operaba bajo una fachada judía. ¿Causa alguna sorpresa que los judíos usualmente sean culpados por todas las conspiraciones? Otros jesuitas que operaban bajo una fachada judía incluyen el director del Banco de Reserva Federal, Alan Greenspan, Arlen Specter y Henry Kissinger. ¿Le suena ese nombre, Henry Kissinger? Lo conocemos, ¿verdad? La orden jesuita ha usado muy efectivamente a los judíos traidores como sus agentes para realizar crímenes atroces contra la humanidad. Tantas cosas han sido hechas por los judíos, quienes estaban siendo usados por los jesuitas. Cuando suena el silbato y alguien exclama falta, al judío se le deja sosteniendo la bolsa y es culpado, mientras que la orden jesuita sale libre del escenario. Este ha sido el caso vez tras vez durante los últimos 400 años. Último párrafo.
Los Illuminatis y los judíos traidores han sido usados por los jesuitas y han asumido la culpabilidad por muchos crímenes que en realidad eran de responsabilidad jesuita. Hemos visto muchos ejemplos de la naturaleza de este capítulo. En la búsqueda implacable de los jesuitas por destruir a los Estados Unidos, usaría la casa judía de los Rothschild para adquirir control del sistema bancario estadounidense. De esto hablaremos en el siguiente capítulo. Hermanos, vemos cómo la influencia jesuita está dentro del pueblo judío. Entonces, cuando el pueblo evangélico está apoyando a todo esto, ¿a quién estaban apoyando? A los jesuitas. Y vemos acá esta última parte que nos dice acá, la vuelvo a leer. Hemos visto muchos ejemplos de la naturaleza de este capítulo. En la búsqueda implacable de los jesuitas por destruir a los Estados Unidos, usaría la casa judía de los Rothschild para adquirir control del sistema bancario estadounidense. Entonces, por eso seguimos viendo que el control del dinero, por eso yo controlo el Banco Central y por eso vemos el dinero, como cada vez más es el dinero digital, porque ellos quieren el control absoluto del dinero. Y ya todos sabemos a dónde nos va a llevar eso, a que nadie podrá comprar ni vender. ¿Quién fue el escritor de ese libro? Bill Hughes. Bill Hughes. ¿Iba a decir algo, hermano Fred? Sí, me gustaría que mostrara el libro para que veamos el libro, qué es lo que lee el libro, ¿cómo se llama? El libro se llama El enemigo desenmascarado. Fue escrito en el 2006. 2006. Interesante todo lo que es el libro El enemigo desenmascarado, cómo hoy en día lo estamos viviendo nosotros. Me gustó el texto bíblico que usaste de Marcos. ¿Ves? De Marcos, me gustó ese texto bíblico que quiero releerlo. Marcos capítulo 4, ¿se acuerdan? Sí. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Por qué? Porque realmente Dios está cumpliendo su palabra y todas esas cosas nosotros somos testigos de lo que está pasando en el mundo del engaño. Me gustó algo que encontré que quiero compartirlo aquí con ustedes. Dice, en caso de que nadie te haya dicho, estamos en guerra y lo hemos estado por miles de años. Solamente que esta guerra no tiene nada que ver con armas materiales. Esta guerra es por la información. Es sobre la mente, o te armas con conocimiento y verdad, o te convierte en un esclavo de este sistema de engaños y mentiras. Miren qué interesante lo que dice. Ya el Señor nos lo había advertido. Y en Mateo 24 nos habla, mirad que nadie os engañes. Interesante. Y lo que leíste también en el 2 Tesalonicenses, que dice, sí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Este versículo bíblico lo estamos viendo ahora. La apostasía llegó de hace bastante tiempo y el hijo de perdición ha sido desenmascarado desde hace tiempo. Entonces, si está hablando acerca de la venida de Jesús, ¿qué falta? Si estamos viendo estas cosas, estamos en guerra. Estamos viviendo, hermanos, como decía aquí, sin armas ni nada. Estamos viviendo la tercera guerra mundial. Entendámoslo. Una tercera guerra mundial la estamos viviendo desde el 2020. Se acrecentó esa tercera guerra mundial. Y se está cumpliendo la agenda de esa tercera guerra mundial, que es la Agenda 2030. Y gracias a las informaciones que nuestro hermano Joan está trayendo a través de ese libro, El enemigo desenmascarado, de este hermano Bill Hughes, ¿verdad? Nos está haciendo ver muchas cosas. Yo sé que tal vez algunos no lo estarán entendiendo. Porque sí,
cuesta entender cuando no tenemos conocimiento. Por eso dice aquí, lo que estaba leyendo. Dice aquí, es sobre la mente, o te armas con conocimiento y verdad, o te convierte en un esclavo de este sistema de engaño y mentira. Dice que nos armemos con conocimiento y verdad. ¿Y dónde encontramos ese conocimiento y verdad nosotros? En la palabra de Dios. Aquí está escrito. Lo que ahí se habla, lo que esa persona está hablando, aquí está escrito. Lo que pasa es que lo desconocemos porque no estamos estudiando la palabra como debe de ser, como tiene que ser. Quería añadir eso más que todo. Y dice también la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Te pregunto, ¿está el conocimiento o no está? Entonces, ¿por qué perecemos? Porque nos falta hacer nuestro trabajo. Nos falta hacer la parte nuestra. Vamos. Que ese libro no es escrito en hechos que por ejemplo sucedieron, sino que iban a suceder. ¿Sí? Tú dijiste, lo escribió en el 2006, ¿verdad? Sí. En el 2011 actuaron los talibanes con la Torre Gemela. Bueno, en el 2001 fue la Torre Gemela. 2001. En 2001. Sí, pero él siempre ha hecho referencia a que todos los planes que ellos han llevado a cabo desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, que con muchos años de anticipación que ellos lo planean, que no es nada de la noche a la mañana. Yo creía que sí. Hermano, vamos a orar para que terminemos con el estudio de este día. Oh bendito Dios de los ejércitos, Señor, no hay más que seguir dándote gracias por su misericordia, mi Dios, porque has permitido que esta luz nos siga llegando para que nuestros ojos sigan siendo abiertos, mi Dios. Ayúdanos, oh Padre, que hagamos nuestra parte, a que no nos quedemos tranquilos, sino que podamos seguir escudriñando en su palabra y los eventos que vemos en el mundo, porque los eventos nos confirman ya lo que de antemano estaba profetizado, mi Dios. Tenemos este libro que está actualizado para todos los tiempos, mi Dios. Y sí, el enemigo hace sus planes con muchos años anticipados, pero usted también lo ha revelado muchos años más antes, mi Dios. Y te damos la gloria y la honra por ello, porque no nos ha dejado en tiniebla, mi Dios. Si estamos en tiniebla, porque no queremos, Señor, ir a la luz. Ayúdanos, mi Dios, que esto no se quede acá, que lo compartamos con nuestra familia, con nuestros conocidos, Señor, para que ellos puedan entender en el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, que no son tiempos normales. Todo lo que estamos viviendo, no hay paz en el mundo, no hay tranquilidad. Hoy día se ha dicho que hay una supuesta paz entre Israel y Hamas, pero sabemos que todo, Señor, es falso. Luego vienen más guerras, ya estaba profetizado también en su palabra. Como estamos viendo acá, todo esto irá en momento, mi Dios. Y hay una guerra tanto espiritual como sí también física, lo estamos viendo. Pero la guerra mayor, no, Padre, es entre a quién vamos a rendir nuestra adoración. ¿Quién tendrá el control de nuestra mente? Oh Padre bendito, que nuestra mente, nuestros pensamientos sean para ti. Que usted sea, Señor, el Rey y amo de nuestros corazones. Oh Padre, ayúdanos cada día a rendirnos más, a buscar más de tu rostro, a que nos humillemos, mi Dios, para que su Santo Espíritu pueda limpiarnos, pueda vaciarnos, pueda, Señor, limpiar este odre viejo, para que podamos recibir un espíritu nuevo, ese vino nuevo, Padre, que quieres derramar en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos. También te pido por el hermano Freddy, que va a tener la otra parte, para que tu Santo Espíritu le siga guiando y siga siendo con él y con mis hermanos acá, y nuevamente con los que han de escuchar posteriormente. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por el único que todo lo merece. Por el nombre de Cristo Jesús, que te lo pedimos. Amén.